Bien, así como estamos puestos de pie, hermanos, por favor busque su Biblia, el Salmo 137, un salmo que los que ya estamos viejitos, si no viejitos, maduros, nos vamos a acordar de una canción hace muchos años que se hizo muy famosa en los años 70. Y para serles sinceros, esa canción cuando yo era niño a mí me gustaba mucho, pero yo nunca supe que era un salmo, hasta que un día lo leí en la Biblia. ¿Sí? Salmo 137, versículo 1. ¿Lo tiene? No. Ok. Dice así la palabra del Señor. Dice, junto a los ríos de Babilonia, ahí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión. Sobre las sauces en medio de ellos colgábamos nuestras arpas. Y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos. Dice, y los que nos habían desolados nos pedían alegría diciendo, canten algunos de los cánticos de Sión. Dice, ¿cómo cantaremos cánticos de Jehová en tierra de extraños? Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su fuerza. Dice, mi lengua se pegue a mi paladar, si de ti no me acordare. Si no enalteciere a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. En hebreo dice, la más grande de mis alegrías. Vamos a orar, hermanos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por esta noche. Te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque tú siempre te has hecho presente. Y cada vez que tú tienes oportunidad, Señor, nos hablas y tratas de corregir lo que estemos haciendo mal, Padre. Te pedimos, Señor, que esta tarde, esta noche, Señor, nos ayudes a entender tu palabra. Nos ayudes, Señor, por medio de tu Espíritu para hablarla, Señor, y sobre todo grabarla en nuestros corazones y hacernos recapacitar y redarguir lo que tengas que redarguir, Señor. Gracias te damos, mis hermanos y yo, Señor, por la oportunidad que nos das de estar aquí. Y te pedimos ahora, Señor, que bendigas tu palabra, Señor, y seas tú, Señor, el que nos des la sabiduría necesaria para entenderla. Todo eso te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Tome asiento, hermano. Ramoncito comenzó con un salmo, el Salmo 103. Y una cosa curiosa, Ramoncito dijo que no sabía por qué Dios le había dado ese salmo. Sencillo, estaba yo esperando la confirmación. Aleluya. Y el versículo, fíjese lo que dice el Salmo 103, versículo 7. Dice, sus caminos notificó Moisés, y a los hijos de Israel sus obras. En los años 70, hermanos, hubo una canción muy famosa que se llamaba Los ríos de Babilonia. Cuando yo la escuché por primera vez, me cautivó algo de esa canción. Y me cautivó algo porque decía la palabra Sión. Y yo, pues mi abuela, desde que estaba yo chico, yo la escuché predicar. Y aparte de que la escuchaba yo predicar a ella, también yo escuchaba mucho las predicaciones en la iglesia donde íbamos, y siempre yo escuchaba la palabra Sión. Yo por eso sabía que tenía que ver algo con Dios. Con el tiempo me aprendí unas estrofas, pero pues como niño, ya ve que de niño a uno le enseñan casi las historias de David, de Moisés y todo eso. Pero ya siendo grande, ya ahora sí, ya estudiando lo que es la palabra, encontré que ese salmo, era un salmo pues que estaba en la Biblia. Voy a tocar un punto muy interesante. Probablemente muchos piensan o se van a, ¿cómo se dice? Por regla general, uno piensa que los salmos son de David. Pero si usted lee con cuidado el principio de cada salmo, hay por lo menos 5 escritores que escribieron los salmos. La palabra salmo en hebreo es tehilim, que quiere decir alabanza. Curiosamente, hay salmos alegres,
pero hay salmos tristes. Uno de ellos es el Salmo 51. No apartes de mí tu Santo Espíritu. Pero así como lo presentan los judíos dándole el nombre de Tehilim, es lo que Dios dice: si estás en prueba, alaba. Si no estás en prueba, alaba. Él siempre quiere alabanza. Y no precisamente quiere que una alabanza de danzar, de brincar. También hay alabanzas donde uno derrama su corazón con Él. Es como el salmo ese que dice: así como el ciervo brama por las aguas, así clama mi alma. Es una alabanza también. Bien. Entonces, supuestamente, dicen que este salmo lo escribió David. Pero curiosamente, 14 generaciones después de que murió David, fue que vino el destierro a Babilonia. Entonces no lo pudo haber escrito él. Sin embargo, por regla general piensan que él lo escribió. Pero eso no es el tema. Aquí viene un punto muy interesante. Dice el versículo 1, dice: junto a los ríos de Babilonia. Hay una historia muy interesante en lo que es el pueblo judío. El pueblo judío se puede entender su historia, pero a la vez también tiene una enseñanza espiritual. Y algo que tiene, aunque sea historia judía o historia de los judíos, siempre se puede aplicar a la vida del cristiano actual. Dice aquí, dice junto a los ríos de Babilonia. Está hablando de una situación que pasó aproximadamente en el año 587 antes de Jesús, que vino a ser cuando Nabucodonosor invadió lo que era Jerusalén y destruyó el templo de Dios. Pero si leemos la historia, por lo menos Babilonia ya tenía 30 años que tenía controlado Jerusalén o el reino de Judá, pero no había entrado a Jerusalén. Controlaba toda la tierra, toda la nación. Incluso el rey de Babilonia ponía al rey que él quería en Judá, pero no habían entrado a lo que era en sí Jerusalén, por una simple y sencilla razón. Como 850 años atrás fue cuando el pueblo de Israel, las 12 tribus, entraron a la tierra de Canaán y la conquistaron por medio de Josué. En ese entonces todavía llevaban cargando el tabernáculo de Moisés, aquella tienda que era grandísima y tenía todo hecho de puras telas. Con el tiempo después, el hijo de David, Salomón, construyó el templo de Jehová. Pero hay una cosa muy interesante, que desde que ellos salieron de la tierra de Egipto, todas las naciones de alrededor sabían que ese era el pueblo de Dios por las maravillas que Dios estaba haciendo con ellos. Cuando Dios manda a Moisés a hacer el tabernáculo, eso que pasaba ahí, hermanos, era tan impresionante que aún las naciones sabían lo que sucedía ahí. Aunque los judíos no se mezclaban con las otras naciones, las naciones sabían que el Dios de los judíos era el Dios verdadero. Entonces, cuando viene Salomón y construye el templo, en el capítulo 2, en segunda de Crónicas, capítulo 5, versículo del 11 al 14, enseña cómo se adoraba en la iglesia, en el templo de Jerusalén. Dice que había 120 sacerdotes que tocaban trompeta, más había sacerdotes que cantaban, había los que tocaban arpas, los que tocaban otro tipo de chofares y todos los músicos, pero eran levitas, sacerdotes. Entonces dice que cuando ellos ministraban, que empezaban a cantar, bajaba la Shekinah, lo que se le llama la Shekinah, que era la gloria de Dios. Y era tan fuerte la gloria que los primeros que caían eran los cantores y los músicos. Y eso sucedía todo el tiempo que ministraban a Dios. Por eso aquí cuando dice, recordando a Sión, los babilonios le decían, cante como cantaban en Sión, porque ellos sabían que cuando Dios bajaba a su templo, había cosas grandes ahí. Era cuando Dios se mostraba por medio de su gloria. ¿Me entiendes? En el año 587 hubo una guerra contra Siria. Entonces,
Como estaban bajo dominio babilónico, el rey de Judá pensó, es bueno que me una yo a Egipto y me quite el yugo de Babilonia. Ahí fue donde se enoja Nabucodonosor y viene contra Jerusalén, y es cuando entra y la destruye. Y es cuando queman el templo, destruyen todo. Ahora bien, antes de que pasara eso, el que profetizaba era el profeta Jeremías y el profeta Ezequiel. Los dos eran contemporáneos. Por eso si usted lee los libros de Jeremías, está el libro de Lamentaciones. A Jeremías se le llamaba el profeta llorón, porque él todas las veces que hablaba, van a venir los caldeos, van a venir los babilonios, va a destruir este templo, el templo no los va a salvar. Y siempre el rey decía que era un profeta de puras cosas negativas, ¿me entiende? Entonces viene a pasar esto, que tanto Jeremías como Ezequiel profetizaron de eso que se venía. Sin embargo, el que predomina en sí, con tanta profecía sobre Babilonia, era Jeremías. Entonces viene a resultar algo interesante, que en el libro de Jeremías nos encontramos que en una ocasión Jeremías fue puesto en la cárcel y después fue metido en una cisterna. Comúnmente pensamos que una cisterna es como las que conocemos ahorita, que están llenas de agua, que se usaba para beber y todo eso. Pero si estaba en la cárcel, y en la cárcel había una cisterna, tenga por seguro que no era una cisterna de agua. Era donde iban a dar todos los desechos de los presos. Ahí fue donde metieron a Jeremías. ¿Por qué metieron a Jeremías? Capítulo 38 de Jeremías. Porque en el versículo 37, él da una profecía y dice que el rey de Babilonia o los babilonios iban a llegar e iban a destruir Jerusalén. Entonces el rey se enoja y lo manda a apresar con un capitán. Y en el versículo 38 fue que lo meten a la cisterna. Por eso, si usted tal vez ha leído cuando Jeremías dice, Señor, yo ya no voy a profetizar de ti, ya no voy a hablar tu palabra, dice, porque cada vez que abro la boca, dice, me castigan, me golpean, ya no. Entonces él toma la decisión de hacerlo, pero más adelante él dice, he decidido no volver a hablar en el nombre de Jehová. Dice, pero hay un fuego dentro de mí, dice, que no me deja estar callado, dice, que me quema. Hermanos, muchas veces nosotros eso tenemos, que a veces, aún en la misma iglesia, dice que la iglesia es el único ejército que mata a sus propios soldados. A veces hemos dicho nosotros, no vuelvo a hablar, no vuelvo a compartir, no me vuelvo a abrir a alguien. ¿Ve? Pero hay un fuego dentro que no nos deja, pero ese fuego no es de nosotros. Entonces tenemos que hablar. Ahora, aquí viene un punto muy interesante. Buscando las causas por qué el pueblo de Judá o los judíos fueron llevados a Babilonia, tiene muchas causas. Pero vamos a ver unas cuantas. Ahí mismo en su Biblia busque el libro de Levítico. Toda la Biblia, hermanos, toda la Biblia, todas las citas, todos los libros están conectados unos a otros. El libro de Levítico, capítulo 25, versículo 1 dice, el Señor le dijo a Moisés en el monte Sinaí, dile a los israelitas que cuando entren a la tierra que les voy a dar, la tierra cada 7 años debe descansar todo un año en honor al Señor. Durante 6 años pueden sembrar sus campos, podar sus viñedos y recolectar los frutos, pero el 7º año será un tiempo completo de descanso para la tierra, en honor al Señor. Ustedes no deben sembrar los campos, podar las viñas, cosechar lo que crezca por sí solo, ni recolectar las uvas de los viñedos sin podar. Esto será un año completo de descanso para la tierra. 6 años tenían que trabajar la tierra y un año descansarlo, en memoria del 7º día que Dios santificó cuando hizo después de la creación. Después de que ellos
conquistaron la tierra de Canaán, 815 años después es que vino ese problema con Babilonia, cuando Nabucodonosor entró a Jerusalén. Pero ya llevaban 30 años teniendo en control Judá. O sea, quiere decir que fueron 785, 790 años. Dicen los que estudian la Biblia que probablemente los primeros 100, 150 años los israelitas cumplieron este mandamiento. Pero después, como la tierra daba frutos, no les costaba mucho trabajo que la tierra diera frutos, probablemente ya no dejaron descansar la tierra. Si usted va al Valle Central de California, si usted va a la 1, 2, 3 de la mañana, usted ve los tractores trabajando ahí, los 365 días del año. Levantan la cosecha y al otro día ya están otra vez preparando la tierra para volver a sembrar. Exactamente hacían los judíos. Dios les dio la oportunidad por 700 años de que cumplieran este mandamiento. Y dicen los judíos que estudian a fondo las escrituras, que por eso fue una de las causas que Dios les quitó Jerusalén, o permitió que los babilonios llegaran a Jerusalén, porque ellos habían dejado de cumplir este mandamiento. Este mandamiento, como muchos otros, puede ser que es un mandamiento muy pequeño, muy sencillo, pero una cosa, si Dios lo dijo, es que ese mandamiento es importante. Nosotros los hombres no somos los que decidimos es importante o no es importante. Si Dios lo dijo, es que es importante para Él. Y si es importante para Él, mucho más importante para el hombre. Solo que nosotros, los seres humanos, siempre hacemos lo contrario. En lugar de darle el justo valor a la palabra de Dios, agarramos lo que nos conviene. ¿Cuántas veces no nos han dicho desde el púlpito, hay tantas promesas en la Biblia? Agarramos las que más nos conviene. ¿Por qué no agarramos esa promesa que dice que si eres infiel te vas a ir de cabeza al infierno? A nadie le gusta esa promesa. Quieras o no, es una promesa, ¿sí o no? También Dios dijo, si no te portas bien te voy a castigar. ¿Por qué nadie quiere esa promesa? Promesa es promesa, ¿no? Pero nosotros los seres humanos solamente queremos lo que nos conviene. Y ese es un problema. Ahí mismo, fíjese, váyase a Jeremías, capítulo 37. Ahí vamos a encontrar otra causa. Y estas dos cosas, estas dos citas que le estoy dando, abarcan todo el problema del ser humano. Jeremías capítulo 37, versículo 1 y 2. Dice, en lugar de Conías, hijo de Joacim, reinó el rey Sedequías, hijo de Josías, al cual Nabucodonosor, rey de Babilonia, constituyó por rey en la tierra de Judá. Jeremías 37, 1 y 2. Dice, pero no obedeció él, ni sus siervos, ni el pueblo de la tierra a las palabras de Jehová, las cuales dijo por el profeta Jeremías. ¿Se da cuenta? ¿Cuántas veces Dios no les habló por el profeta Jeremías? ¿Cuántas veces Dios no les habló por el profeta Ezequiel? Y probablemente hubo más profetas, porque así como había profetas a las naciones, había profetas a la nación de Israel, a la nación de Judá, y había profetas también para cada ciudad. Probablemente Dios habló muchas veces, pero ni el rey ni los siervos quisieron escuchar la palabra de Dios. Volvemos otra vez al punto. Cuando Dios habla, las profecías de Dios son condicionadas. Mucha gente las toma como ya un hecho. Le voy a poner un ejemplo. Una de las principales cosas que tienen los seres humanos, sobre todo en la iglesia, es cuando Dios dice, yo te llamé para ser pastor. ¿Es palabra de Jehová? Es cierto, es palabra de Jehová. ¿Se va a cumplir? Sí se va a cumplir, pero es una profecía condicionada. Porque si Él dice, tú vas a ser pastor, te está diciendo, te tienes que preparar para ser pastor. A menos que Dios diga, venga, tú eres pastor
y desde hoy eres pastor, entonces cambia la situación. Ya no vas a ser, ya lo eres. Aunque no sepas hacer el trabajo, ya lo eres, pero igualmente te tienes que preparar para funcionar como pastor. Amén. Cosa que muchos cometen ese error. No porque Dios te dijo ya eres pastor, te pones una Biblia y te pones traje y ya eres pastor. No. Tienes que prepararte para desarrollar un trabajo. Es lo mismo que hizo Jesús con los discípulos. Dijo, yo los llamé. Desde el principio los llamé discípulos, pero ya cuando los mandó a trabajar, les había dado 3 años de estudio. Los llamó, ustedes son discípulos, pero cuando ya los envió, ya iban discípulos preparados y conociendo el trabajo que iban a hacer. Las profecías son iguales, son condicionadas. Dios te dice lo que espera de ti, lo que quiere de ti, pero Dios te está diciendo que te tienes que ser preparado o te tienes que preparar para el trabajo que te está llamando. Desgraciadamente, hay muchas personas que Dios no les puede decir, te voy a hacer profeta, porque ellos solitos se ponen el título de profeta a las naciones. O sea, el hombre siempre le anda poniendo de más. Pastor de multitudes. ¿Y qué tal si Dios nomás te dio 10? O sea, el hombre es dado siempre a aumentarle. Y añaden a la palabra. Eso es lo que pasaba con los reyes de Judá. Que cuando Dios les decía algo, cálmense, no hagan esto, no hagan lo otro, le echaban la culpa acá al profeta. Que el profeta tenía algo contra el rey. Pero ellos solamente querían escuchar que tú le vas a ganar a tus enemigos, tú vas a tener un nombre muy famoso en la historia de Israel y todo. Entonces, ¿a quién no le gusta eso? ¿Me entiendes? Entonces, ahí es donde entra la sordera espiritual. Lo que a mí no me gusta, yo no lo escucho o yo no lo quiero. Ese es el gran problema. Entonces, aquí en Jeremías 37, 1, 2, Dios le está diciendo por medio del profeta Jeremías por qué razón los iba a castigar. De por sí ya no cuidaban la tierra, esa es una. Y 2, si no obedecían a Dios, estaban haciendo precisamente lo que no tenían que hacer. Por eso podemos leer que dice cuando estábamos en los ríos de Babilonia, dice los que nos habían llevado nos decía, canten cantos como en Sión. ¿Por qué? Porque la adoración que se hacía en Jerusalén era tan famosa en las naciones. Todos lo sabían. ¿Por qué cree que 30 años el rey de Babilonia no entró a Jerusalén? Porque respetaba ese templo. Respetaba ese templo. Porque lo que ahí sucedía, hermano, era conocido por todos. Pero llegó un tiempo en que Dios se cansó. Un tiempo Dios se cansó y dijo, no más. Y fue cuando permitió que ellos llegaran. No fue por causa de Jeremías, no fue por causa de Ezequiel, porque más antes ya habían matado a otros profetas, habían matado, por ejemplo, a Isaías. 50, 60 años de ministerio que tuvo Isaías, lo metieron dentro de un tronco y lo cerraron a la mitad. Estuvo Elías, estuvo Eliseo, muchos profetas también grandes. Así que no fue por causa de lo que le hicieron a Jeremías ni a Ezequiel, sino que simplemente se cumplieron los tiempos. Ahora, si usted lee el libro de Esdras y el libro de Nehemías, es historia de lo mismo, pero sucedió eso 480 años antes de Jesús, o sea, casi 100 años después de Jeremías y de Ezequiel, cuando reconstruyeron las murallas. Pero aquí el punto interesante es este, que muchas veces Dios obra a su manera para hacer entender una cosa. El pueblo de Israel le costaron vidas conquistar la tierra de Canaán, sí. Dios los bendijo, sí. Tenían el templo de Jerusalén ahí con ellos, sí. Dios bajaba, sí. Pero con el tiempo su corazón ya no estaba sirviendo a Dios de corazón. Su corazón ya era hacer todo como una rutina. Nosotros venimos de muchas iglesias, quieras o no, y usted se ha de acordar que cuando la iglesia entra en una rutina ya no se siente lo mismo. Ya todo es emoción. Ya no se danza en el espíritu, se danza en la carne. Y los que de veras
hemos buscado el corazón de Dios y nos ha enseñado un poquito, sabemos distinguirlo porque no es nuestros ojos carnales, es el Espíritu que te dice, eso no es mío. Eso es lo que le pasó al pueblo de Israel. Eso es lo que le pasó al pueblo de Israel. Entonces Dios permite que entre Nabucodonosor, destruye el templo y se lleva muchos de los utensilios que había adentro. Lo único que no se llevaron fue el arca del pacto, porque unos meses antes Jeremías había sacado el arca y la había escondido en unas catacumbas que hay, en unos túneles que hay abajo de la ciudad de Jerusalén, y hasta la fecha ahí está. Hasta que sea construido el tercer templo, va a ser sacado, porque tiene que ser el arca original, donde están las cosas originales, las tablas de la ley, la vara de Aarón y el plato de maná. Pero bien, entonces dice el Salmo, junto a los ríos de Babilonia ahí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión. Versículo 2, sobre los sauces en medio de ella colgábamos nuestras arpas. Dice el 3, dice, y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos, y los que nos habían desolado, dice, nos pedían alegría, diciendo, cántenos algunos de los cánticos de Sión. Hermano, eso es lo que nosotros hacemos aquí en la iglesia, o se supone que debíamos hacer aquí en la iglesia. ¿Sabe lo que sucedió con los judíos? Los judíos estaban tan acostumbrados, estaban tan llenos de la rutina, que ya no contaban con el corazón. Usted podrá escuchar cantantes famosos que tienen una voz hermosa, son músicos completos, pero sus cantos no tienen unción. ¿Se ha dado cuenta de eso? Ellos dependen de su voz, de su conocimiento intelectual, pero el corazón los dejaron muy atrás. Eso es rutina. A Dios no le agrada la rutina. Si Dios dice en su palabra que sus misericordias son nuevas cada mañana, eso quiere decir que Dios no es un Dios de rutina. Es un Dios de cosas nuevas, cosas nuevas. Y si Él es un Dios de cosas nuevas, ¿cómo deben ser sus hijos? Hijos de cosas nuevas, cosas nuevas. Si ayer lo hice bien, hoy lo tengo que hacer mejor y mañana mucho mejor. Pero desgraciadamente todos los cristianos luego caemos en una rutina. A veces la iglesia ya viene a ser como una reunión social. Y eso es lo que no le agrada a Dios. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer Dios? Permitir que venga el ataque para despertar. Eso fue lo que le pasó al pueblo de Israel. Pero aún aquí lo interesante es que le decían, canten como cantaban en Sión. ¿Por qué? ¿Cuántos cristianos andan allá afuera que se acuerdan cuando cantaban de corazón? Nosotros mismos, a menos de los que estamos acá, yo soy uno de ellos. Yo varias veces me aparté, varias veces dejé de caminar. Y aunque no iba a la iglesia, siempre en mi corazón había un canto que me recordaba cuando yo me gozaba. Cuando yo me gozaba. Yo creo que a todos nos ha pasado. El problema que hayamos salido de la iglesia pueden ser muchos. Los hermanos, los pastores, la situación, las pruebas, lo que usted quiera. Pero siempre hay algo en el corazón que te dice, vuelve, vuelve, vuelve. Es lo que decía Jeremías, he decidido callarme, no hablar más en tu nombre, pero hay un fuego que me quema hasta los huesos que no me deja, que tengo que hablar. ¿Me entiende? Es porque una vez que nuestro espíritu ya conoció a Dios, el espíritu ya no vuelve a ser lo mismo. Ya no lo puedes apagar porque el espíritu siempre está mirando hacia arriba donde sabe que está Dios. Aunque la carne nos jala para abajo, para los lados, pero el espíritu siempre está viendo para arriba. ¿Me entiende? Ahí mismo, fíjese lo que dice Jeremías 25. Jeremías capítulo 25, versículo 11 y 12. Y lo mismo lo da por el mismo profeta de Jeremías. Jeremías 25, 11 y 12 dice, toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto. Dice, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Dice, y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y aquella nación
por su maldad, ha dicho Jehová. Dice, y en la tierra de los caldeos los convertiré en desiertos para siempre. La tierra de los caldeos, la actual Babilonia, lo que hoy ahora es Irak y parte de Irán. Ahí lo que el Señor le estaba diciendo por medio de Jeremías, que el castigo iba a ser por 70 años. Los judíos que estudian a fondo la Biblia, dice que por más de 700 años el pueblo de Israel no cumplió el mandamiento de cuidar la tierra o de darle su descanso. Por eso le da 70 años en cautiverio. Un año por cada 10 que no lo hicieron. Dios no tiene problemas para hacer cuentas. Nosotros sí tenemos el problema para hacer las cuentas, pero Él nunca olvida. Y cuando Él dice que va a castigar, tarda para castigar. Pero una vez que castiga, de que se la cumple, la cumple. ¿Me entiende? Entonces, aquí lo que viene a suceder es esto, que Jeremías entiende que 70 años después van a regresar. Van a regresar a Jerusalén. Y le da la palabra al pueblo y a los príncipes. Entonces todos los que esperaban que llegara ese tiempo para regresar a Jerusalén. Ahora bien, ¿cómo aplicamos esto a los cristianos de ahora, a nuestra propia vida? Volviendo ahí mismo al Salmo 137. Dice, junto a los ríos de Babilonia, ahí nos sentábamos y llorábamos, acordándonos de Sión. ¿Qué es lo que hace un cristiano cuando se sale de la iglesia? Cuando no encuentra la puerta, cuando las pruebas lo ahogan, cuando los problemas ya no lo dejan ni respirar, se ponen a llorar. Y se acuerda, uno dice, cuando yo estaba en la iglesia, cuando yo escuchaba los cantos, aún lloraba y mi alma descansaba porque le cantaba yo a Él. Era exactamente lo que hacían los judíos, sentados en los ríos de Babilonia, y era un país muy hermoso. Había tantas cosas tan preciosas, pero nada se comparaba a la presencia que ellos sentían en el templo de Jerusalén. Por eso dice, nosotros nos sentábamos y llorábamos. Dice el versículo 2, dice, sobre los sauces encima de ellos colgábamos nuestras arpas. Cuando estábamos en la iglesia o estamos en la iglesia, cantamos, aplaudimos, algunos danzan. Pero cuando estamos afuera, ya no es lo mismo. Ya no usas las manos igual. Y podrás escuchar música del mundo y te podrá mover los pies. Pero es muy diferente que te mueva la música del mundo a que te mueva la música de Dios. Dice el versículo 3, dice, y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos. Dice, y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo, canten cánticos de Sión. Le digo, segunda de Crónicas, capítulo 5, del 11 al 14, dice cómo se ministraba en el templo de Jerusalén. Ahí dice, léalo, hermano. ¿Saben lo que muchos músicos dicen o cantantes dicen? Hoy no se movió el Señor porque ustedes no se metieron a la presencia de Dios. Segunda de Crónicas, capítulo 5, del 11 al 14, dice que es el músico y el cantante que tiene que hacer bajar la presencia de Dios. No es el pueblo. Porque en el templo de Jerusalén solamente adentro estaban los levitas, los que cantaban y los que tocaban, y todo el pueblo estaba afuera del templo. Caía la gloria de Dios dentro del templo y salía por las puertas y empezaba a tirar la gente. Nunca petró de afuera hacia adentro, era de adentro hacia afuera. Si un músico o un cantante no puede hacer bajar la gloria de Dios, está en problemas. Es él el que está en problemas, no es el pueblo. O sea, quiere decir que si el pastor no puede hacer su trabajo, le va a echar la culpa al pueblo por lo que él no hace. Eso es ilógico. Dios es un Dios de orden. Por eso puso líderes, porque de los líderes va al otro, al otro, al otro, al otro, y luego a todos los demás. No más que en la iglesia es más fácil echarle la culpa a los demás, ¿sí o no? ¿Me entiende? Fíjese lo que dice, versículo 4, 137:4.
¿Cómo cantaremos cánticos a Jehová en tierra de extraños? Volvemos otra vez al punto. Cuando nos hemos detenido, cuando nos hemos salido de la iglesia, que ya no buscamos a Dios, anhelamos cantar como antes. Anhelamos buscarlo como antes. Anhelamos orar como antes cuando Él nos contestaba. Pero ya no se puede. ¿Por qué? Porque otra vez el enemigo nos tiene cautivos. Nos tiene cautivos en el pecado, nos tiene cautivo en nuestra carnalidad, en la concupiscencia. ¿Sabe usted qué quiere decir la palabra concupiscencia? Quiere decir el deseo carnal de hacer el mal. Por eso muchas veces usted va a encontrar allá afuera personas que usted les habla del Señor, que lo conocieron y sienten nostalgia cuando le dice, vente, vamos a la iglesia. Acuérdate cuando Dios te hablaba, acuérdate cuando tú sentías a Dios. Entonces te ponen una mirada de nostalgia, como diciendo, sí es cierto, pero hay algo que no los deja. Fíjese lo que dice el versículo 5, dice, si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza. 6, dice, mi lengua se pega a mi paladar, si de ti no me acordare, si no enalteciera Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. En hebreo dice, la más grande de mis alegrías. ¿Sabe lo que hacía el pueblo de Israel o los judíos en Babilonia? Cuando se llegaba lo que vamos a celebrar el próximo mes, la Pascua, el Pesaj, ellos cuando comenzaba era el día de empezar el día 12 del mes el día donde comenzaba la Pascua, ellos abrían la ventana de la casa o del lugar donde estaban, el que daba Jerusalén, y decían esto, el próximo año en Jerusalén. El próximo año en Jerusalén. Pasaron 70 años y para muchos fueron más que eso porque murieron en Babilonia. Para otros se quedaron en Babilonia, nunca regresaron a Jerusalén. Pero en su corazón decían, el próximo año en Jerusalén. ¿Cómo lo aplicamos nosotros a nuestra vida espiritual? No lleguemos otra vez a que tengamos que ir cautivos. El mensaje se llama de la libertad a la cautividad de nuevo. Acuérdese, más de 250 años estuvieron cautivos en la tierra de Egipto. Cuando les da la Pascua o el Pesaj en hebreo, quiere decir la libertad de la esclavitud. Ellos ya no tenían que vivir otra vez en cautividad. Sin embargo, el deseo de hacer su carnalidad, el deseo de sus concupiscencias, el deseo de adorar otros ídolos, otros dioses paganos, los llevó a que vuelvan a ser cautivos. Es exactamente lo que le pasa al cristiano. Usted se ha dado cuenta que muchas veces cuando venimos por primera vez al Señor hay cosas que no entendemos, pero sin embargo Dios nos las está dando. Con el tiempo nos damos cuenta que es Dios el que nos los dio. Pero una vez que las dejamos, para volverlas a agarrar, cuesta trabajo. Eso es lo que tuvo que pasar el pueblo de Israel. Fíjese que de Babilonia a Jerusalén son 850 millas. Para regresar a Jerusalén tenían que caminar. O sea, nadie llegó con caballos y camellos a llevarlos caminando sobre ellos. No, tuvieron que irse a pie. Nehemías tuvo que irse a pie. Esdras tuvo que irse a pie. Tobías tuvo que... Todos ellos tuvieron que regresar caminando. Como le vuelvo a decir, muchos no regresaron. Daniel no regresó. Murió en Babilonia. De los demás, Cedrán, Mesad y Abednego, me imagino que también murieron en Babilonia. Pero volvemos otra vez al punto, hermano. Aunque ellos estaban en tierra de extraños, su corazón seguía en Jerusalén. ¿Por qué razón? Porque su corazón seguía adorando y alabando a Dios como si hubieran estado en Jerusalén. Esa es la diferencia. Si Dios nos mandara a una tierra extraña, un país comunista o un país musulmán, Dios espera que lo adoremos allá como lo adoramos aquí donde hay libertad. Eso es lo que hicieron esos hombres. Pero la mayoría de la gente iba triste. Porque después de haber estado en libertad, donde nadie les decía lo que tenían que hacer, el único que tenían que obedecer a Dios, dejaron de hacerlo.
Por esa razón el Salmo 137 es triste, cierto, es muy triste. Pero eso, como le vuelvo a decir, a un cristiano nos enseña esto, que si nosotros entramos a una rutina, si nosotros no aprovechamos lo que Dios nos está dando ahorita, tarde que temprano volvemos a caer en la cautividad. Fue lo que dijo hace rato el Señor. Dijo, yo ya pagué el precio. ¿Por qué están jugando conmigo? Ahora imagínense a Jehová diciéndole al pueblo de Judá, yo ya lo saqué, yo ya hice todo, ¿qué más quieren? Muchas veces dice, yo lo saqué con mano poderosa de la tierra de Egipto. Milagros que no habían visto lo vieron, más cuando abrió el mar rojo. ¿Qué más quieren? Ahora imagínense las palabras que dijo el Señor por medio de Jesús, que Jesús nos está diciendo, yo ya sufrí, yo ya pagué el precio, me hicieron esto, y ustedes la tienen tan suavecita, tan fácil, y no quieren, están jugando. Por esa razón, cuando un cristiano cae, le cuesta trabajo regresar. Porque él solito fue y se entregó a la cautividad de nuevo. Y no quiere decir que Dios no lo puede sacar de ahí, pero le va a costar más trabajo. ¿Por qué? Por la razón de que Dios sí quiere que regrese, pero que regrese diferente. Si va a regresar para ser igual, de todos modos se va al infierno, de todos modos se va a perder. Dios es un Dios de oportunidades, cierto. Jesús es un Dios de oportunidades, es cierto. Pero acuérdense, siempre hay un tiempo en que las oportunidades se acaban. Para unos pueden ser miles de oportunidades, para otros pueden ser cientos, para otros pueden ser unas cuantas. Pero de que todo tiene un tiempo en que Dios dice no más, entonces ahí es donde sí vamos a sufrir. Como cristianos debemos tener en cuenta. Por eso está escrita la historia del pueblo de Israel, para que nos demos cuenta que aunque sea el pueblo de Dios, Dios los trata igual como nos trata a nosotros. Dice Pablo, si al pueblo de Israel no se la perdonó, ¿usted cree que nos la va a perdonar a nosotros? Muchos predicadores dicen que nosotros somos mejores que Israel porque estamos en la gracia, no estamos en la ley. Sin embargo, Jesús dijo, ni una jota, ni una tilde pasará de esta ley. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que seamos judíos o no judíos, nosotros tenemos que cumplir igual que el pueblo de Israel. Yo no sé de dónde sacan los predicadores eso. Si Pablo es tan específico cuando dice eso, tengan cuidado. Si al pueblo de Dios le hizo lo que le hizo, ¿cuánto más a nosotros que no somos judíos? ¿Se da cuenta? Es tiempo de pensar y meditar, hermanos. Es tiempo de analizar lo que Dios ha hecho por nosotros, lo que Jesús ha hecho. ¿Usted cree que Jesús quisiera que volviéramos otra vez a la esclavitud? ¿Saben quién sí estará contento de que volvamos a la esclavitud? El diablo. Porque entonces el diablo se va a cobrar todas las que le hemos ganado. Tenga por seguro que él sí estaría contento, pero Jesús no. Pero sin embargo en su misericordia dice, vuelvan otra vez. Venid y pongámonos a cuenta. Si tus pecados fueran rojos como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Eso es lo que muchas veces nosotros no podemos captar. Se nos hace difícil entender. Es como les decía yo la otra ocasión, hay una iglesia que salvo siempre salvo. Eso es mentira. Salvo siempre salvo. Por eso se muere un americano y dicen que se va para el cielo, cuando era bien drogo, coco y ratero y marihuano y borracho. Sería un Dios injusto. ¿Cómo? Esos sí se van al cielo y los que cometen una vez los mandan al infierno. Sería injusto. Pero eso es lo que piensa el hombre. Falta lo que piensa Dios. Es preferible pensar como Dios piensa y no pensar como los demás piensan. ¿Entiende? Ese es el gran problema de nosotros los cristianos. Y por eso le digo, la historia judía, hay cosas muy, muy difíciles, muy sangrientas tal vez, tragedias tremendas, pero por eso están escritas.
Por eso están escritas, para que nosotros los cristianos no cometamos el mismo error. Porque así como ellos lo pasaron, nosotros también lo vamos a pasar si nos olvidamos de él. Amén. Ahora, nosotros los cristianos, así como los judíos, no quiero decir que quiero que se mueran, ni yo tampoco me quiero morir, ¿no? Pero que cada mañana digamos, hoy no me morí, hoy no me fui, pero tal vez mañana me voy para allá. Me voy para allá. No es que uno desee que se muera, ¿verdad? O que nos muramos, pero tenemos que tener eso en nuestra mente. Tal vez mañana ya estoy delante de él. Tal vez mañana voy a ver el ángel que va a venir por mí, me va a llevar a su presencia y yo me voy a dormir. Eso es lo que tenemos que anhelar en nuestro corazón. Pero, como le digo, lo que dijo el Señor hace rato, yo ya pagué el precio. No jueguen conmigo, no estén jugando conmigo. Es una advertencia. Es una advertencia. Y como le vuelvo a decir, todas las profecías son condicionadas. Hay que aprender a escuchar las profecías, pero también hay que aprender a obedecerlas. Eso es sobre todo, a obedecerlas. Amén. Que hermano, incline su rostro, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por esta tarde, Señor. Te damos gracias por tu palabra, te damos gracias, Señor, porque tú siempre, Señor, hablas a tiempo y fuera de tiempo, Padre. Y tú te tomas tu tiempo, Señor, para prevenirnos de lo que no quieres que hagamos. Gracias te damos, Señor, y te pedimos, Padre, que esto que hemos escuchado hoy, Señor,